Vamos una vez más al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y esta vez vamos a leer el texto completo de las bienaventuranzas. Ya prácticamente estamos a punto de concluir el estudio de esta sección del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, vamos a leer los versículos 1 al 12. Dice así la palabra de Dios: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Como hemos dicho ya en otras ocasiones en esta misma serie de sermones, muchas de las personas que escucharon originalmente estas palabras deben haber experimentado una profunda decepción y una gran extrañeza. Por cientos de años los judíos habían esperado la llegada del Mesías prometido, y muchos de estos israelitas se habían hecho la idea de que una vez se cumpliera la promesa, recibirían enormes beneficios nacionales que los situarían a la cabeza de todas las naciones del mundo. Jesucristo clama ser ese Mesías, pero sus palabras no compaginan con las expectativas que estas personas se habían forjado. En primer lugar, Cristo no está hablando aquí de privilegios étnicos o raciales. En ningún lugar de su discurso menciona el hecho de que los judíos disfrutarían de alguna bendición especial por el hecho de ser judíos. Eso era lo que muchos de estos hombres y mujeres suponían. Ellos esperaban que su Mesías se pararía en aquella ocasión en el Monte de los Olivos. Se dirigiría a ellos diciendo algo como esto: Bienaventurados vosotros, israelitas, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros que habéis sufrido opresión y vejación estos últimos años, porque de ahora en adelante comenzaréis a disfrutar de todas las bendiciones, de todos los beneficios que os pertenecen por ser descendientes de Abraham. Pero resulta que ese día escucharon algo muy distinto. Cristo comenzó diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, y sólo de ellos, es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados no los agresivos, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Imagínense el impacto que estas palabras tienen que haber hecho en esta gente. Eso no era lo que ellos estaban esperando escuchar. Cristo dice: israelitas, el asunto no radica en que seas judío o no, sino en que seas pobre en espíritu. Cristo está describiendo a individuos, no a ninguna raza en particular. Pero hay otro detalle que debe haber llamado la atención de este auditorio aquel día, y es que el reino que el Señor está ofreciendo es espiritual. Nada se menciona acerca de las riquezas terrenales, o de poder político, o de cambios sociales o económicos. Lo que se promete aquí es consolación, misericordia, comunión con Dios, y eso no encajaba con la visión mundana, con la visión terrenal que estos judíos y algunos teólogos modernos del campo dispensacionalistas tienen del reino.
Ellos esperaban otro tipo de ofrecimiento, pero Cristo les hace ver en este discurso que la verdadera felicidad del hombre no radica en esas cosas que ellos soñaban disfrutar en ese reino imaginario que tenían en mente. No son las riquezas, dice Cristo, ni la pompa, ni el poder, ni la fama la que dan felicidad al hombre. Es el saber que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido aceptados por Dios, que ahora disfrutamos poder tener comunión con Él. Y no importa cuántos bienes terrenales puedas adquirir en esta vida presente, si no tienes esas bendiciones que disfrutan los ciudadanos del reino de Cristo, eres un miserable. Eres un miserable. Como veíamos el domingo pasado, todo el brillo y esplendor de este mundo es pasajero. Y aquel que va tras esas cosas es un insensato. ¿Cómo puede ser feliz un hombre con una conciencia culpable? ¿Cómo puede ser feliz un hombre con un futuro incierto? La verdadera felicidad, dice David en el Salmo 32, solo la disfrutan aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cuyas transgresiones han sido cubiertas. Esos hombres y mujeres han sido reconciliados con Dios, viven delante de Él y reciben todos los beneficios de su paternidad. Y son esos y no otros los beneficios que se obtienen en el reino de Cristo. En Romanos 14:17 el apóstol Pablo nos dice lo que es el reino de Dios. Dice él, el reino de Dios no es comida ni bebida. Escuchaba hace unos meses atrás de alguien que vino aquí al país, un predicador, a hablar acerca de cómo será la vida en el reino de los cielos. Y esa persona estaba sumamente preocupada con detalles profundos y teológicos, como por ejemplo si en el reino los cristianos vamos a comer, si en el reino los cristianos vamos a tener hambre, si vamos a dormir, si vamos a tener esto o aquello. El apóstol Pablo dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y los que van a Cristo buscando otros beneficios serán defraudados, porque eso fue lo que Él vino a ofrecer, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Con estas cosas en mente, hoy pasaremos a considerar la última de las bienaventuranzas. Y si las que hemos estudiado hasta ahora han sido chocantes y paradójicas, y fue chocante y paradójico para aquellos que oyeron el sermón originalmente, esta última tiene que haber sido la gota que derramó el vaso. El Señor concluye esta sección del Sermón del Monte diciendo, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, felices, dichosos con una dicha plena, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y cuando los hombres digan toda clase de mal contra vosotros, siempre y cuando sea mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y antes de pasar a estudiar esta bienaventuranza, quisiera hacer notar dos grandes diferencias entre esta última bienaventuranza y las anteriores. En primer lugar, noten que hermanos y amigos, que esta es la única bienaventuranza que el Señor expone y elabora. Las demás consisten en declaraciones llanas y sencillas. Bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. Pero en este caso, Cristo elabora más extensamente en los versículos 11 y 12 lo que declara en el versículo 10. El Señor no quiere que ninguno de los suyos se forje esperanzas falsas. Él no era como esos predicadores actuales del evangelio de la prosperidad. Si vienes a Cristo, todos tus problemas se van a resolver. Si vienes a Cristo, Él curará tus enfermedades, porque Él en la cruz cargó nuestros dolores. Él en la cruz llevó nuestras enfermedades. No. Cristo no era ese tipo de predicador. Él no es como esos lobos rapaces que procuran atraer a sus adeptos a través de vanas promesas. Y en segundo lugar, debemos notar también que hay una diferencia en el foco de atención de estas palabras.
Las bienaventuranzas que hemos estudiado hasta ahora nos describen lo que el cristiano es en esencia, las cosas que el cristiano busca y anhela, la forma como el cristiano se comporta. Pero ahora el Señor pasa a describirnos cuál ha de ser la reacción del mundo hacia los cristianos, precisamente por ser lo que son, precisamente por anhelar lo que anhelan, por comportarse como se comportan. Cualquiera podría pensar que las personas que poseen el carácter que Cristo describe en las bienaventuranzas seguramente serán universalmente aclamados y alabados. Pero nada está más lejos de la realidad. El Señor nos advierte que seremos perseguidos. En la misma medida en que manifestemos al mundo las virtudes de las que se habla en este pasaje, en esa misma medida se intensificará también la persecución. Y en la mañana de hoy, y lo más seguro, o si el Señor lo permite el próximo domingo también, nos dedicaremos a estudiar esta última bienaventuranza. Y es nuestro deseo, hermanos, que el Espíritu Santo pueda usar estas palabras primero para ayudarnos a evaluar nuestro cristianismo a la luz de ellas. Las bienaventuranzas anteriores nos llevaban a evaluar nuestra fe cristiana directamente. ¿Eres pobre en espíritu? ¿Eres manso? ¿Lloras por tu pecado? ¿Anhelas la justicia? ¿Eres limpio de corazón? ¿Eres un pacificador? ¿Eres misericordioso? Pero esta bienaventuranza nos lleva a evaluar nuestra fe indirectamente. ¿Cómo reacciona el mundo ante nuestra forma de ser? ¿Cómo reacciona el mundo ante nuestro carácter? Pero también quisiera que el Espíritu Santo pueda usar estas palabras para consolarnos si por causa de nuestra fe estamos experimentando en carne propia lo que este pasaje enseña. Dividiremos nuestra enseñanza de hoy en dos partes. En primer lugar, veremos la realidad de la persecución en la vida del cristiano. Y en segundo lugar, la causa de esa persecución. Pasemos entonces a considerar nuestro primer encabezado, la realidad de la persecución en la vida del cristiano. Cristo nos está diciendo aquí que los verdaderos hijos de Dios siempre han sido y serán perseguidos por el mundo. Esa es básicamente la enseñanza de nuestro texto. Los verdaderos hijos de Dios siempre han sido y serán perseguidos por el mundo. El tiempo del verbo griego que el Señor usa en el versículo 10 puede ser traducido de la siguiente manera: bienaventurados los que han sido y siguen siendo perseguidos. Bienaventurados los que han sido y siguen siendo perseguidos. Y debo admitir que hay una paradoja aquí. Cuando miramos el carácter que Cristo describe en este pasaje, nos preguntamos, ¿por qué son perseguidos los cristianos? Si son mansos, si son limpios de corazón, si son incluso pacificadores, ¿por qué los persiguen? Suena paradójico, pero es así. Hermanos, amigos, es así. Basta con leer las páginas de las Escrituras y de la historia de la Iglesia para confirmar esta verdad. Fue la justicia de Abel lo que provocó el celo y el odio de Caín, hasta que finalmente Abel fue asesinado. Y él no fue el único mártir de la era antiguo testamentaria. El autor de los Hebreos en el capítulo 11 nos habla de aquellos santos que por ser santos y por causa de su fe, experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. He aquí cómo vivieron los santos del Antiguo Testamento. Estos hombres y mujeres pagaron un precio por su fe. Y si seguimos leyendo las Escrituras, al llegar al Nuevo Testamento encontramos la misma historia. Casi todos los apóstoles murieron martirizados. Aunque ocupan un lugar muy alto en el reino de los cielos, sin embargo, como alguien ha dicho, se distinguieron más por sus sufrimientos que por sus honores.
Escuchen, hermanos, lo que Pablo escribió acerca de los apóstoles en 1 Corintios capítulo 4, versículos 9 al 13. 1 Corintios capítulo 4, versículos 9 al 13. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muertes, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. Pero el sufrimiento no fue exclusivo de los apóstoles. Los cristianos de la era apostólica y posapostólica tuvieron que enfrentar las fieras persecuciones del Imperio Romano. Y hermanos, eso fue poco comparado con las atrocidades cometidas por la Iglesia Católica Romana, sobre todo a partir del siglo XII con el surgimiento de la terrible Inquisición. Como dice John Fox en su famosa obra El Libro de los Mártires, cuando la persecución se vistió con un ropaje cristiano, cometió más enormidades que las que jamás infamaron los anales del paganismo. Echando a un lado las máximas y el espíritu del Evangelio, la Iglesia papal, armada con el poder de la espada, vejó a la Iglesia de Dios y la devastó durante varios siglos. Los reyes de la tierra dieron su poder a la bestia y se sometieron a ser pisoteados por las miserables alimañas que a menudo ocuparon la silla papal. Comenzaron con los valdeses en Francia y de allí se extendieron a todo lugar donde el brazo de la Iglesia hubiese impuesto su dominio. Y es la misma historia que encontramos en Inglaterra en la época de los puritanos. Estos hombres tuvieron que pagar un precio muy alto por su empeño en mantener la pureza de la adoración en la iglesia, comenzando con Guillermo Tyndale, que fue quemado vivo en 1536 por órdenes del rey Enrique VIII. Y unos años más tarde este rey perverso sería sucedido por el trono o en el trono de Inglaterra por su hija María, la cual emprendió tal persecución contra los puritanos en su afán de volver a instaurar el catolicismo romano en Inglaterra, que la historia la recordaría como María la Sanguinaria. Y así podríamos seguir dando un ejemplo tras otro. No nos sería difícil demostrar lo que dijimos hace un momento, que los verdaderos hijos de Dios siempre han sido y serán personas perseguidas mientras vivan en este mundo. Ellos siguen en esto el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca, quien fue el máximo ejemplo de la mansedumbre y del amor desinteresado, y quien sin embargo recibió en carne propia el odio y la hazaña de un mundo que aborrece la santidad y la justicia. Juan capítulo 15, versículos 18 al 20. Juan capítulo 15, versículos 18 al 20. Escuchen estas solemnes palabras que nuestro Señor Jesucristo dirigió a sus apóstoles. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Seréis perseguidos, dice el Señor. No podréis evadir eso mientras estéis en el mundo. Hermanos, eso es parte integral de la vida cristiana.
En Hechos capítulo 14, versículo 22, el apóstol Pablo dijo a los hermanos de Antioquía: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos de Antioquía, dice Pablo, eso no es opcional, eso no es una mera o remota posibilidad. Hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y escribiendo a Timoteo dice en su segunda carta que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora bien, el Señor no nos dice simplemente que los cristianos son y serán perseguidos, sino más bien que son perseguidos por una razón peculiar. Una razón peculiar. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado de esta mañana, la causa de la persecución. La causa de la persecución. ¿Por qué son perseguidos los cristianos? El Señor dice: bienaventurados cuando seáis perseguidos por causa de la justicia. Por causa de la justicia. Así que esta bienaventuranza y la bendición que promete, escuchen bien, esta bienaventuranza y las bendiciones que promete no se aplica a todas y cada una de las personas que son perseguidas en este mundo. No. Si fuese así, el Señor se hubiese limitado a decir: bienaventurados los perseguidos. Bienaventurados los que padecen persecución. Punto. Porque de ellos es el reino de los cielos. Pero eso no fue lo que Él dijo. Ni siquiera dijo: bienaventurados los que padecen persecución por alguna causa. No. No tampoco dijo: bienaventurados los que padecen persecución porque se dediquen a defender alguna causa noble. No. Hay hombres que han sufrido y que han tenido que pagar un precio muy alto porque se han dedicado a luchar por alguna causa noble. Ahí tenemos el ejemplo de Martin Luther King. Luchó por la abolición de esa segregación racial en los Estados Unidos y tuvo que pagar con su vida el haberse envuelto, el haberse involucrado con toda su alma y corazón a esa causa. Pero no debemos de ningún modo asociar ese tipo de cosas con el Evangelio. Una cosa no tiene que ver con la otra. En el mundo caído en que vivimos hay muchas injusticias y es loable que una persona se dedique a combatirlas siempre y cuando use los métodos apropiados para ello. Hermanos, es terrible que una persona sea discriminada o maltratada por el color de su piel, algo que es meramente accidental. Y que alguien luche por eliminar esa discriminación en sí mismo no tiene nada de malo. Pero lo que debe quedar claro es que no es de eso que el Señor está hablando aquí. No es de eso. A pesar de que Martin Luther King se decía ser creyente, eso solamente Dios lo sabrá. El esfuerzo que él hizo en los Estados Unidos de Norteamérica no tiene nada que ver con el Evangelio. Esa no es la tarea que Dios ha impuesto a los ministros del Evangelio. Tampoco se habla aquí de una persecución étnica. Por ejemplo, en ciertos lugares los latinos son menospreciados solamente por el hecho de ser latinos. Y lo que es más inentendible aún, es que aún dentro de nosotros mismos los latinos, nos sentimos que somos superiores a otros latinos, dentro de la misma América Latina. Y ese concepto pecaminoso de superioridad a menudo genera cierto tipo de persecución, de antagonismo entre un grupo y otro, entre una nacionalidad y otra, pero el Señor tampoco está hablando aquí de ese tipo de persecución. Mucho menos se está refiriendo a esas persecuciones que surgen por causa de la insensatez o el fanatismo. Muchos son perseguidos porque pasan por alto la advertencia del Señor en Mateo 10:16. Cristo dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed sencillos como palomas
y prudentes como serpientes. Cristo está diciendo, cristianos, ustedes tendrán que pasar por medio de un campo minado para llegar a la Canaán celestial. Miren bien dónde pisan. Vayan con cuidado. Sean prudentes como serpientes. Sean sencillos como palomas. Pero algunos cristianos o que profesan serlo no toman en cuenta estas advertencias y son imprudentes en el mundo. Y por causa de sus imprudencias, por causa de su fanatismo, son perseguidos. Me decía alguien el otro día que un familiar estaba al grito porque tenía una iglesia evangélica cerca y la bulla que esa gente hace es insoportable. Ellos ponen una bocina fuera de la iglesia para que todo el mundo se entere de todo lo que ellos hablan, de todo lo que cantan y de todo lo que predican. Y ellos entienden que esa es una forma de promover el evangelio. Y otras personas andan por ahí con un carrito, con una guagua anunciadora, con un mensaje de predicadores que generalmente yo no sé por qué son puertorriqueños, voceando un montón. Y no tengo nada contra los puertorriqueños. Estoy diciendo simplemente que yo no sé por qué o lo son o quieren aparentar que lo son. Voceando una serie de cosas desagradables en el nombre de Cristo. Y cuando esas personas son burlados en las esquinas, ellos creen que están padeciendo por causa de la justicia. No están padeciendo por causa de su imprudencia, porque Dios no nos ha llamado a tal cosa. Eso no es fe, hermanos, eso es falta de prudencia. Cristo dice, comportaos como serpientes en medio de lobos, sean sencillos como palomas, sean prudentes. Cristo no dice en ninguna parte, bienaventurados cuando padezcáis persecución por causa de vuestro fanatismo. Tampoco habló de aquellos que padecen persecución por carecer de gentileza. El Señor dice en Filipenses capítulo 4, versículo 5, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Por todos los hombres. Cristo fue claro y firme en su predicación, pero nunca fue brusco. Nunca fue agresivo. Los cristianos deben cuidarse de no atraer sobre ellos sufrimientos innecesarios. Sus palabras deben ser siempre con gracia, dice Pablo en Colosenses, sazonadas con sal, de modo que sepamos cómo responder en cada circunstancia. Algunos se meten en problemas sencillamente porque no saben distinguir cuándo es el momento de predicar y cuándo es el momento de quedarse callados. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 7 que en ciertas ocasiones predicar el Evangelio en ciertos contextos es como echarle perlas a los puercos. Y si echamos perlas a unos puercos que lo que quieren es comer cáscara de plátano, se virarán contra nosotros y nos despedazarán. Por ejemplo, hermanos, si estamos en medio de un grupo de familiares inconversos, donde ya sabemos por experiencia que reina una animadversión por el Evangelio, probablemente es mejor aguardar que el grupo se disuelva y predicar a cada uno individualmente que predicarle al grupo completo. ¿Por qué? Porque cuando se encuentran en grupo, generalmente los inconversos tienden a asociarse entre sí y a no dar su brazo a torcer por temor a que los demás piensen que se están ablandando. Cuando están en grupo, los inconversos usualmente se esmeran por ser más necios de la cuenta. Eso es una gracia. Y ellos saben que con eso van a encontrar el favor de los demás. Hermanos, si nos acarreamos problemas por nuestra falta de sabiduría, o por una forma poco gentil de comunicar el Evangelio, o por ser inoportunos, entonces esta bienaventuranza no se refiere a nuestro caso. No se refiere a nuestro caso. El Señor fue muy específico en sus palabras. Él dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Si no es por causa de la justicia, la consolación ofrecida en el texto no es para nosotros. Comentando esta expresión, John Brown, un ministro del siglo pasado, escribió lo siguiente: la frase por causa de la justicia es equivalente a decir
por causa de nuestra creencia y profesión de la verdad cristiana, así como también por causa del cumplimiento de nuestros deberes cristianos. Eso es lo que significa ser perseguido por causa de la justicia. El apóstol Pedro aclara este asunto en su primera carta, en Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 al 16. Primera carta del apóstol Pedro capítulo 4 versículos 12 al 16. Dice el apóstol: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Noten una vez más que no se está hablando simplemente de padecer, sino de padecer por causa de Cristo. De padecer como cristiano. Como decía Agustín de Hipona, lo que hace al mártir no es el castigo que sufre, sino la causa por la que sufre. No es el sufrimiento lo que hace un mártir, es la causa por la que sufre. Más adelante en el versículo 19 el apóstol Pedro habla de sufrir según la voluntad de Dios. Poniéndolo de otro modo, ser perseguido por causa de la justicia es equivalente, es lo mismo a ser perseguidos por parecernos a Cristo. Por parecernos a Cristo. Cristo es el modelo de una vida justa. El apóstol Juan le llama en su primera carta, en el capítulo 2, Jesucristo el justo. Vivir de acuerdo con la justicia es vivir la vida que Él vivió. Y el que vive como Él vivió será perseguido. ¿Por qué? Porque el mundo odia a Cristo. Y por tanto no es extraño que odie a todos aquellos que se parecen a Él. Eso fue lo que el Señor enseñó a los discípulos en el texto que leímos, Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El siervo no puede ser mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, hermanos amados, a vosotros también os perseguirán. Los cristianos entonces son perseguidos sencillamente por esto, porque se parecen a Cristo, porque actúan como Él, porque viven para Él. Y en la misma medida que eso es una realidad en nosotros, en esa misma medida arrecia la persecución. Debo aclarar que esa persecución no tiene que ser física necesariamente. Puede asumir varias formas y puede variar en intensidad. Puede ir desde un rechazo, una burla, hasta la muerte. Pero lo que debemos saber es que esa persecución es contra nosotros porque somos justos, porque hacemos la voluntad de Dios, porque nos parecemos a Cristo. Hermanos, esto es realmente paradójico. ¿Saben una cosa? El mundo exalta la bondad y la nobleza natural del hombre. El mundo exalta la bondad. Y cuando se entera de algún gesto noble, lo alaba con entusiasmo. De hecho, hay premios que se han instituido para premiar a los hombres y mujeres de este mundo que se han dedicado a luchar por alguna causa noble. Ahí tenemos el Premio Nobel de la Paz y muchos otros premios. Sin embargo, el mundo persigue a los cristianos y los rechazan. ¿Por qué? ¿Por qué? Por tres razones básicas. Primero, porque la conducta de los cristianos los pone en evidencia. Porque la conducta de los cristianos los pone en evidencia. Eso fue lo que el Señor dijo en Juan capítulo 3, versículos 19 al 20. Juan capítulo 3, versículos 19 al 20. Dice el Señor: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Pero no se limitaron únicamente a amar las tinieblas, sino que también aborrecen la luz. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El mundo odia a los cristianos porque la conducta de los cristianos los pone en evidencia. Juan capítulo 7, versículo 7. Los hermanos inconversos del Señor, inconversos hasta el tiempo antes de la resurrección, comenzaron a decirle, Señor, sube a la fiesta para que te des a conocer allí. El Señor dice, no, suban ustedes, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo vuestro siempre está presto. Versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, dice el Señor, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y quisiera citar aquí un extracto del doctor Martin Lloyd-Jones, un poco extenso, pero es digno, hermanos, de ser citado. Escuchen esto con atención. A los buenos y nobles, según el mundo, por supuesto, se les persigue muy pocas veces, porque a todos nos parece que ellos son como nosotros mismos cuando estamos en nuestros mejores momentos. Eso es lo que pensamos cuando vemos al noble, según el mundo. Pensamos, yo también puedo ser así con tal que me lo proponga. Y los admiramos porque es una manera indirecta de halagarnos a nosotros mismos. Pero los justos son perseguidos porque son diferentes. Por esto los fariseos y los escribas odiaron a nuestro Señor, no porque era bueno, sino porque era diferente. Había algo en él que los condenaba. El justo quizá no diga nada, pero por ser lo que es, de hecho nos condena, nos hace sentir infelices y nos anonada. Por esto los odiamos y tratamos de encontrarles faltas. La gente dice, yo creo que se debe ser cristiano, pero eso es demasiado, es ir demasiado lejos. Fin de la cita. El mundo admira a los nobles de acuerdo a lo natural, pero cuando ven a los cristianos piensan, eso es demasiado. Está bien que uno trate de no mentir, pero hay ciertas cosas que no son mentiras, son una defensa, como por ejemplo tener 2 libros de contabilidad, o ver cómo uno puede conectar directa a la luz, o cosas por el estilo. Todo el mundo lo hace. Ustedes son demasiado exagerados. Y ¿saben una cosa, hermanos? Eso tristemente puede ocurrir aún dentro de la misma iglesia, entre cristianos, o por lo menos entre personas que profesan serlo. Nos sentimos a gusto con el cristianismo que estamos llevando. Creemos que estamos haciendo un buen esfuerzo. Pero entonces de repente aparece uno que es capaz de llevar su fe mucho más lejos aún. Y no estamos hablando de un fanático, nos referimos a un hombre, a una mujer fiel, un creyente que se esfuerza porque todas las áreas de su vida entren en el molde de su fe cristiana. Al actuar como esposo, al actuar como esposa, al comprar, al vender, al vestirse, al hacer negocios. Y entonces comenzamos a sentirnos incómodos y sentimos que tenemos que buscar la manera de demostrar que ese hermano es un exagerado. Su fidelidad nos enfrenta en silencio. Puede ser incluso que el hermano o la hermana ni siquiera se esté dando cuenta de eso. Tal vez se trata de una hermana que hasta hace un tiempo ella creía estar sujeta a su marido, porque llenaba la norma de lo que a ella le parecía suficiente. Pero ahora conoce a otra hermana que realmente vive a la luz de lo que Pablo enseña en Efesios capítulo 5. Una mujer que no actúa independientemente de su cabeza, que vive para él, cuya vida gira en torno a las necesidades y preocupaciones de su esposo, que al dirigirse a él lo hace con respeto, incluso en aquellas ocasiones cuando tiene que mostrarle su error o su pecado. Una mujer que vive para su casa, para criar a sus hijos, para atender a su marido.
Y entonces esta hermana comienza a sentirse atacada. Esta hermana ahora es una amenaza. Si ella acepta que aquella tiene la razón, tendría que admitir que su sumisión no es otra cosa que una caricatura de lo que Dios enseña en su palabra. Y como no está dispuesta a admitir tal cosa y cambiar su estilo de vida, se dedica más bien a ridiculizar o racionalizar el estilo de vida de la otra. Es que esta hermana tiene un temperamento distinto al mío. Es un asunto temperamental. Yo soy más fuerte de carácter. Yo soy más orientada a las cosas intelectuales. Yo no estoy dispuesta a anular mi personalidad. Oh no, hermana, la sumisión no implica la anulación de nuestra personalidad, pero sí implica poner nuestra creatividad, nuestro intelecto, nuestros dones, nuestros talentos al servicio y dirección de otro. Eso es sumisión, y eso no tiene nada que ver con el temperamento, eso tiene que ver con la vida de piedad. Con la piedad. Y muchas veces creyentes fieles tienen que sufrir cierto grado de persecución aún dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia. Sufren cierto grado de aislamiento. Hermanos, ¿qué es lo primero que suelen hacer aquellos que profesan con su boca la fe cristiana, pero que han comenzado poco a poco a apartarse del camino de la obediencia? ¿Qué es lo primero que suelen hacer? Usualmente, lo primero que hacen es comenzar a criticar la iglesia. De inmediato comienzan a percibir faltas a diestra y a siniestra. Y todo eso les brinda una buena excusa para rebajar las normas de santidad enseñadas en la palabra de Dios. Ahora resulta que el problema es la iglesia. Ahora resulta que el problema son los hermanos fieles. Y si eso puede ocurrir en el seno de la iglesia, ¿cuánto más no ocurrirá en el mundo? ¿Cuánto más? Hermanos, el mundo odia a los cristianos porque el estilo de vida de ellos los expone. Los expone. Les hace ver que la supuesta bondad que ellos tienen no sirve para nada. Les hace ver que su supuesta decencia no sirve para nada. Como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:4, a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso os ultrajan. Por eso. El mundo percibe que el estilo de vida de los cristianos es como una luz que ilumina sus faltas y las pone en evidencia, y por eso se molestan. Pero el mundo también se molesta, en segundo lugar, porque rechaza la visión absoluta que los cristianos tienen de la vida en lo que respecta al único medio de salvación y a nuestros juicios morales. Repito, el mundo se molesta con los cristianos porque rechazan la visión absoluta que ellos tienen de la vida, principalmente en lo que respecta al único medio de salvación y a nuestros juicios morales. En otras palabras, nos acusan de ser cortos de vista, de ser tontos, porque insistimos que hay valores que son absolutos, no negociables. No negociables. Si la salvación es por la fe, no puede ser por las obras. Y si la salvación no es por obras, tenemos que concluir que hay muchas iglesias que están predicando un evangelio falso. Y al decir esto, no estamos pecando de falta de misericordia, estamos llevando la verdad hasta sus últimas consecuencias. En Proverbios capítulo 3, versículo 3, dice Salomón, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad.
átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. No sacrifiquemos la verdad en aras de la misericordia. Debemos vivir con ambas atadas al cuello, escritas en la tabla del corazón. Pero los impíos se molestan ante tanto dogmatismo. Nos dicen, como me decía una persona la semana pasada, que cada cual tiene derecho a tener su verdad. Tú crees en Cristo y aquel en Mahoma. Tú predicas la Biblia y aquel el Corán. ¿Pero acaso no pueden admitir que en ambos se encuentra la verdad? ¿Que ambos agradan a Dios con su fe? Por supuesto que no podemos admitir tal cosa. No podemos admitirlo. Si una cosa es verdad, la otra no puede serlo. No puede serlo. Sabemos que hay cosas que no son blancas ni negras, sino grises, es verdad. Pero existen verdades inamovibles, verdades que no pueden ser de otro modo. Y lo mismo podemos decir de nuestros juicios morales. Hay cosas que la Biblia llama pecado. ¡Pecado! Y aunque nos consideren cerrados de mente, retrógrados, arcaicos, seguiremos condenando esas cosas y llamándole pecado hasta que Cristo vuelva. Hasta que Cristo vuelva, aunque el mundo diga lo que diga. Y bueno le sería a tales personas poner atención a la advertencia del profeta Isaías cuando escribió: ¡ay! ¡Ay de a lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que dicen ahora que debemos respetar a los homosexuales porque cada cual tiene derecho a vivir su vida. Sí, yo también tengo derecho a que si yo salgo con mis hijos a la calle no vean a dos hombres haciendo lo que no deben hacer. Yo también tengo derecho. ¡Ay de aquellos que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! Dios dice una cosa, pero yo digo otra. ¿Saben qué es lo que el mundo dice en cambio? ¡Ay de a lo que a lo bueno llaman bueno y a lo malo llaman malo! Eso es lo que el mundo está diciendo. ¡Ay de aquellos que no se apartan ni a derecha ni a izquierda de esos juicios morales! Y por eso nos persiguen. Por eso nos persiguen. Pero en última instancia, hermanos, el mundo persigue a los cristianos porque son hijos del diablo. En última instancia, el mundo persigue a los cristianos porque son hijos del diablo. En el mundo hay solo dos paternidades. Usted que está aquí en esta mañana, o es hijo de Dios o es hijo del diablo. Hijo de Dios o hijo del diablo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, el Señor Jesucristo envía una carta a una iglesia que está a punto de sufrir una terrible persecución. Y el Señor quiere dar a estos hermanos una correcta perspectiva en medio del sufrimiento. Dice aquí: no temas en nada lo que vas a padecer. Oigan bien, vas a padecer, pero no temas. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, Cristo no está diciendo aquí que el diablo se iba a hacer visible y iba a llegar a esta ciudad y se iba a llevar a los hermanos presos. El Señor está hablando aquí de que esos alguaciles que iban a perseguir a los cristianos e iban a ir a las casas a llevarse los presos, no eran más que emisarios de Satanás. A la larga, era el diablo quien los estaba echando en la cárcel. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de su reino. Porque nosotros somos una amenaza para Él. Porque no somos del mundo. Si fuerais del mundo, dice el Señor, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y más adelante en la oración sacerdotal en Juan 17:14 el Señor añadió: yo les he dado tu palabra, Padre, y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
La única forma en que podemos evitar este antagonismo es amoldándonos al mundo. La única. Pero si hacemos eso, estaremos demostrando que no pertenecemos a Cristo. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículos 28 y 29. Así que, hermanos, nosotros somos como Isaac, hijos de la promesa. Pero como entonces, como veremos esta noche que vamos a estudiar esa historia, el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, Isaac. Así también es ahora. Así también es ahora. Es por eso que en la generalidad de los casos, las persecuciones que el pueblo de Dios ha sufrido han venido envueltas en el ropaje de la religión. ¿Por qué? Porque se trata de un problema espiritual. Es la simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer. Los hijos de Dios contra los hijos del diablo. Y esa enemistad nunca será anulada. Y Satanás es tan y tan astuto, que engaña a sus propios emisarios, haciéndoles creer que ellos están del lado de Dios. Les inculca un celo fanático e infernal, y entonces los mueve a perseguir al verdadero pueblo de Dios. Eso es lo que el Señor dice en Juan capítulo 16, versículos 1 al 3. Juan capítulo 16, versículos 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Pero harán esto no porque son cristianos sinceros y están equivocados, no, 1000 veces no. Harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, porque están impulsados por el infierno. Cuando en la Edad Media la Santa Inquisición mató 30.000 hugonotes en una noche, celebraron la matanza con un Te Deum para dar gracias a Dios por la victoria que había concedido a la Santa Madre Iglesia. 30.000 hugonotes en una noche. La noche terrible de San Bartolomé. ¿Qué dice el Señor? Harán eso porque no conocen ni al Padre ni a mí. Y para concluir ahora, hermanos y amigos, una simple pregunta. A la luz de todo esto que hemos visto en esta mañana, ¿eres tú un perseguido o un perseguidor? ¿Eres tú un perseguido o un perseguidor? ¿Has tenido que sufrir por causa de la justicia? Por manifestar en tu vida el carácter de Cristo. Por haberte mantenido firme en aquellos principios que conforman nuestra fe. O más bien has vivido hasta ahora oponiéndote a la verdad. Oponiéndote a la vida santa y justa que los verdaderos creyentes predican y se esfuerzan por vivir. Amigo, cuando tú escuchas las demandas del Evangelio, las demandas de una vida santa, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción? ¿Te molestas contigo mismo porque sabes que no puedes cumplir esas demandas a la perfección? ¿O más bien tratas de racionalizar tu pecado y de acallar la voz de tu conciencia diciéndote a ti mismo que esas cosas son una exageración, que estos evangélicos son muy exagerados, que estos pastores de iglesia bíblica se están yendo demasiado lejos, que nadie puede vivir a la luz de esas demandas? ¿Cuál es tu reacción, amigo mío? Porque dice la Escritura que cuando el cristiano recibe la luz del Evangelio, él desea, él se esfuerza, él sufre, porque quiere vivir a la luz de esas demandas. No, amigo, el cristiano verdadero no se molesta con la ley, se molesta con su corazón depravado. ¿Qué puedes decir acerca de ti mismo? Estás esforzándote cada día por crecer en el camino de la justicia hasta el punto de que has sufrido persecución por causa de tu fidelidad.
¿O más bien te has dedicado a criticar, menospreciar, ridiculizar a aquellos que están haciendo ese esfuerzo? Amigo, ¿qué ha sido de tu vida hasta ahora? ¿Has estado inventándote un cristianismo propio? ¿Un cristianismo que pueda ser aceptado por las personas del mundo? ¿Un cristianismo que no levante roncha? Amigo, los cristianos no son perfectos, pero aman la justicia. Por eso no son conformistas. Y a medida que reciben más luz de la palabra, en esa misma medida se esfuerzan por conformar su vida a esa nueva luz que han recibido. Y en ese proceso, y gloria sea al Señor por eso, son transformados de gloria en gloria en la imagen de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Es por eso que en el libro de Proverbios se nos dice que la senda del justo no es estancada, es como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Y yo te pregunto una vez más, ¿describe ese texto tu propia experiencia? Bueno, si no es así, debes saber que la única justicia que Dios acepta como buena y válida es la justicia de Cristo, y que Él ha prometido ponerla a la cuenta del pecador por medio de la fe. Es así como Dios perdona todos nuestros pecados cuando Cristo nos viste con el manto de su justicia. Pero las cosas no se quedan allí. También se concede al pecador el Espíritu Santo, quien no solo transforma nuestro corazón, sino que viene a morar en nosotros, capacitándonos para luchar con nuestros pecados y así poder vivir una vida justa. Es a esos hombres y mujeres que el mundo persigue, no a los que han sido simplemente reformados o adecentados. A esos más bien el mundo los alaba. Es a los que han sido regenerados por el Espíritu Santo, ahora se parecen a Cristo y se esfuerzan por crecer cada día a esa semejanza. ¿Qué dice el Señor? Bienaventurados los que padecen esa persecución, por esa causa. ¿Por qué? Porque de ellos, y solo de ellos, es el reino de los cielos.